Uno, queridos patitos, estamos a día 24 de enero, pero de 1972. Estamos situados en una selva de la isla de Guam y se encuentra allí al sargento japonés Shuichi Yokoi, que se encontraba escondido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, es decir, el 1 de septiembre de 1945. Aunque sobre esto hice un vídeo que fue respondido amablemente con un amable conversatorio que tuvimos en el canal de Eurasia 1945 con Rubén Villamor respecto a cuándo comenzó la Segunda Guerra Mundial y cuándo terminó. Porque la orden canónica suele ser empiece en Polonia, despiece en Japón. Pero bueno, dejando de lado este elemento curioso que ya está respondido en parte en ese material ya citado, tenemos esta situación de los últimos soldados que se entregaron por parte del bando japonés. Antes que nada, evidentemente, la isla de Guam fue parte de aquellos territorios del Estado español en el ámbito oriental, en lo que otrora se conoció como el lago español, como fue el Océano Pacífico, hasta que al final del siglo había ciertos intereses en donde, por ejemplo, estaban los británicos, pero también pudieron haber tenido intereses los franceses. No podemos sustraernos del hecho de que, dado que en el siglo XVI hubo un intento de un aristócrata de la parte de Camboya de tratar de utilizar a los españoles en un juego de fuerza para tratar de captar el poder en la zona de Camboya y convertirse en protectorado de Felipe II. Bueno, pues en el siglo XIX fueron los franceses los que pidieron ayuda a los españoles para tener un sol en donde acostarse como imperio, como pudiera ser la intervención en Indochina. Y evidentemente a finales del siglo, debido a lo que había pasado en América a comienzos del siglo XIX, pues evidentemente el despiece del Imperio Español había llevado a que los despojos pudieran ser subastados por aquellas potencias que pudieran tener cierto interés. Y una de ellas fueron los alemanes, después de lo que cogieron los Estados Unidos. Y hubo una venta de una serie de locaciones en el ámbito del Pacífico, dejando 4 pequeños atolones abiertos a que un funcionario en los años 60 le diría al generalísimo que aquello estaba fuera de ordenación, como el península en minúsculo ámbito de Libia. Pero ciertamente el asunto está en el que Guam acabó en manos de los Estados Unidos. Y hoy es punta de lanza para la proyección en el Pacífico, lo cual resulta interesante porque precisamente el ataque a Hawái, a Pearl Harbor, fue intentar contrarrestar ese juego donde hasta ese momento prácticamente la flota del Pacífico del ámbito de los Estados Unidos había estado en San Diego, al otro lado de Tijuana, en el sur de la California estadounidense y al norte de la California mexicana. De ese cambio de posición, evidentemente, ponía la flota a nivel avanzado. Y Guam tiene su importancia porque muy cerca, en la isla de Tinian, se cogió el arma nuclear para ser enviada a Hiroshima y a Nagasaki. Por tanto, los elementos tienen su importancia a lo largo de la historia y su repetición en la importancia que puedan tener respecto, ahora ya no contra Japón, sino respecto a la contención de China. Evidentemente, en 1937 se produce el inicio de la Segunda Guerra Chino-Japonesa, que tiene mucha importancia por tener el factor continental, que sería el equivalente a la situación del frente ruso con el frente occidental en el ámbito europeo,
que normalmente la gente suele tener mucha más prestancia primero al frente occidental, luego tal vez al frente mediterráneo. Y pocas veces se acerca uno al frente oriental porque es arduo, duro, complejo, complicado. Y la gente en el Pacífico se suele acercar más que nada al tema de las islas, las batallas en la mar, y no al frente continental, donde China nacionalista y un poquito la China comunista de Mao se enfrentaban contra el Japón imperial. Vuelvo a repetir que ciertamente el amigo Rubén Villamor es alguien que ha estudiado estos materiales y es un experto reconocible en todos estos asuntos referidos al ámbito de Japón, Segunda Guerra Mundial y el ámbito oriental en los previos a esta situación. Quizás repetirme, pero evidentemente a quien honra merece hay que citarle. Si nos ponemos en el pie de Shoichi Yokoi, uno debe entender algo que resultaría sorprendente, porque un europeo que estuviera 31 años esperando la resolución de un conflicto, pero es que los europeos del siglo XIX no habían vivido directamente un conflicto central más allá de la guerra franco-prusiana. Había que ir a las guerras napoleónicas y mucho antes a la guerra de los 7 años, una guerra mundial en toda la regla. Pero la guerra de mayor duración fue la guerra de los 100 años, que duró 130 años, para ver algo que trascienda un elemento concreto. Por ejemplo, en general, las guerras de Israel duran días, más allá de la guerra de los 6 días. Pues tenemos que el resto de guerras fueron en una contención como mucho de un mes, como mucho. Y por tanto, en el siglo XX, en la segunda parte, pues se tratan de conflictos periféricos, en el marco de la Guerra Fría, en donde las potencias intervienen por los llamados ahora proxies, y se trata de evitar repetir el tema de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero en Japón, después de la era Meiji, del intento de industrialización, después de la victoria de la guerra ruso-japonesa, hubo un incentivo tremendo para militarizar la sociedad, cosa que al final acabó creando un sistema que después de la Primera Guerra Mundial generó un sistema muy militarizado hasta el punto de llevarlo a la tierna infancia y por tanto las jóvenes generaciones, que resulta curioso porque fueron los estadounidenses los culpables en buena medida de la separación de Japón respecto a su aliado hasta ese momento como es el final de la Primera Guerra Mundial, que eran los británicos. Aunque los británicos también, como diría el señor Carlos Caballero Jurado en aquel citado ya varias veces encuentro en Belumartis respecto a si los británicos fueron en realidad vencedores o no realmente de la Primera Guerra Mundial, en tanto en cuanto a los italianos, a los portugueses, a los japoneses, pudiendo haberles satisfecho en sus deseos de una manera mayor, habría evitado que estos luego posteriormente se sintieran mal. Sobre todo cuando llega el acuerdo de Washington de las flotas, del tonelaje y el número de barcos, porque se dieron cuenta que después del 1919, pues empezaba otra vez una carrera de armamentos para tratar de... y por tanto dijeron, frena, frena. Que si seguimos así, en algún momento igual nos vamos a volver a dar de leches y no queremos porque hemos salido de algo muy doloroso, como era la Primera Guerra Mundial, y por lo tanto vamos a tratar de poner coto a todo esto. Eso sí, los japoneses vieron cómo después de todo lo que habían hecho en tan corto tiempo, se les metía dentro de un cajón inferior al que tenían las potencias occidentales. O eso creyó entender el elemento directivo desde el ámbito de Japón. Y eso significó que hubiera posibilidad de que Japón bamboleara en dirección hacia posiciones distintas.
Recuerdo un caso curioso porque en el marco de la Primera Guerra Mundial fue el autonombramiento de una de las facciones dentro del ámbito de China para que el juego de relaciones en el ámbito de la guerra europea tuviera un signo u otro respecto al posicionamiento global del ámbito de la propia China. Pero bueno, esto sería largo de comentar y tampoco vamos a entrar en detalles, porque en el fondo el asunto estriba en que este soldado es el ejemplo de aquellos que vivieron la Segunda Guerra Mundial como algo intrínsecamente ligado a su ser, porque Japón tenía una debilidad estratégica, como era tener unas islas propias, que son el territorio actualmente de Japón, muy rico por el desarrollo industrial, pero muy pobres a la hora de tener recursos naturales, que es el famoso chiste de que hay Argentina, tan pobre, pero teniendo recursos de todo, y Japón, tan rica, y no teniendo recursos de nada. Y evidentemente esto encierra una gran verdad, como es ese hecho en donde Japón, que necesitaba hidrocarburos, fue retada a su manera por Estados Unidos, corrompiéndole los contratos con las potencias que le podían suministrar hidrocarburos, sobre todo por el asunto de China, de la Segunda Guerra Chino-Japonesa empezada en 1937. Incluso le vetó la posibilidad de acceder al mercado de México. Y por tanto, entre comillas, se vio obligado a utilizar la fuerza militar, pero eh, todo el mundo sabemos que fue erróneamente, y cuando buscaban la batalla decisiva, como diría mi amigo Alberto Pleguezuelos, a estilo británico, pues cuando pudieron tenerla no lo hicieron, y cuando, bueno, eh, cuando las circunstancias fueron desfavorables, la marina japonesa pues fue bastante irregular en el mando, en los mandos, que no estaba muy bien estructurado el tema del mando. Había mucho favor parental, es decir, de parientes, mucho inútil, que no debería haber ni gobernado una chalupa, y por tanto aquello, por ejemplo en la batalla de Midway, el último portaaviones, creo que fue la Kagi, que sobrevivió después de que lo hubieran hundido al resto. El único almirante que valía algo se ató al timón en su puesto de mando y se hundió con el barco. Una auténtica tristeza, porque otros que deberían de haber ido a pique mucho antes no lo hicieron. La situación termina en agosto, el día 15 prácticamente, creo que el 14 a la noche, cuando, después de todas las situaciones derivadas de Hiroshima, Nagasaki, de la entrada en la guerra de la Unión Soviética, pero con la salvaguarda que hemos comentado alguna vez, precisamente con Rubén y Amor, de que tanto en las Kuriles como en Sajadin los soviéticos no se comportaron especialmente bien y necesitaron un poco del concurso de material estadounidense para el tema de los desembarcos. Y hubo bastante más derrota que victoria, tanto en Kuriles como en Saharín, pero la memoria a veces es la que es, y tratar de cubrir ciertos vacíos con la victoria principal del frente oriental en Europa. Y por lo tanto, resulta bien curioso que ese disco de cera con el discurso del emperador Hirohito tuviera que ir presencialmente para ser explicado a las tropas sobre el terreno, incluso enviando a algunos parientes de la familia imperial para ir rindiendo las guarniciones japonesas sobre el terreno. Que había. Lo mismo que entendemos que hay una guarnición en Noruega al final de la Segunda Guerra Mundial. Iba a decir la primera hay en Grozny. En Grozny hay
comisión alemana, hay un grupo de ejército alemán al final de la Primera Guerra Mundial, cosa que habrían querido llegar allí en la Segunda, pero tal vez más a Bakú, y no lo hicieron. En la Segunda, evidentemente, sí hay un contingente importante en Noruega, justo cuando se está rindiendo el gobierno de Flensburg, ese que duró hasta el 7-8 de mayo de 1945, y por consiguiente uno puede entender que en el ámbito oriental, con las islas tan desperdigadas y tanto archipiélago por aquí y por allá, pues fuera posible que esto de la rendición fuera concebido como una propaganda por parte de los enemigos y por tanto no se asumiera que era algo real. Pero claro, uno puede entender que esto fuera entendido así unos años después. Pero joder, que son 31 años. 31 años largos pasados en la selva después del final de la Segunda Guerra Mundial, con toda esta circunstancia que evidentemente después del 45 en Japón pasaron por diversas fases. Se sabe el tema de las fases de duelo, que esas fases que son 5 y suelen salir en películas, series y todo esto. De negación, negociación, bueno. Pues Japón, evidentemente, como le pasó a Alemania y como le pasó a otros países en situaciones análogas, pasó por diversas fases respecto a la relación con su pasado inmediato. Y por tanto, cuando sucede este hecho de que encuentren al sargento japonés Soichi Yokoi, el pensamiento en Japón ha cambiado bastante respecto a lo que el propio Soichi había podido mamar de jovencito a la hora de entender cómo era la concepción de lo militar, cómo era la concepción de la derrota, cómo era la concepción de la batalla que se estaba librando en la Segunda Guerra Mundial y cuál era la concepción socialmente aceptada respecto al comportamiento de la propia gente. Por tanto, ahí hubo un choque cultural que no fue capaz de sobreponerse el señor Soichi Yokoi. Pero bueno, ciertamente vamos a ir a una explicación que es lo que dicen los datos puros y duros. Y es que el sargento, bueno, pues es que caer prisionero era una deshonra. Sargento Yokoi permaneció escondido hasta 1972. 7 de los militares originarios finalmente se fueron alejando. Solo 3 permanecieron en aquella región. En el año 1952 se escucharon rumores de que la guerra había acabado, pero pensaron que era una artimaña para hacerlos salir y asesinarlos. Más tarde, estos 3 últimos se separaron y se visitaban mutuamente hasta alrededor de 1964, cuando Yokoi encontró a sus 2 amigos muertos a causa de la inanición. Los siguientes 8 años vivió totalmente solo. Yokoi vivía de la caza y la pesca, sobre todo haciéndolo por las noches. Usó plantas nativas para hacer ropa, para también hacer ropa de cama y para utensilios de almacenamiento, que cuidadosamente escondía en su cueva, situada cerca de las cascadas de lo que parece que se llama Talofofo. En la noche del 24 de enero de 1972, Yokoi sería descubierto por 2 hombres de la localidad que estaban revisando sus trampas de camarones en un afluente de ese río Talofofo. Los 2 hombres habían asumido inicialmente que Yokoi era un aldeano de Talofofo, que se sitúa al este de la isla de Guam. Pero se las arreglaron para sorprenderlo y someterlo con pequeñas contusiones. Sería llevado a la policía y Yokoi se identificó con su grado y la unidad a la que pertenecía. Y sería, entonces, ya así, devuelto al Japón, donde sería recibido con honores. Eso sí, respondió con un simple y llano: es un poco vergonzoso,
pero he vuelto, dijo Yokoi a su regreso a su patria. La observación se convertiría en un dicho popular en Japón. Yokoi sería el antepenúltimo soldado japonés en rendirse después de la guerra. Los dos siguientes serían el teniente Hiro Onoda y el soldado Teruo Nakamura en diciembre de 1974. Eso sí, la historia no termina ahí. Y es que más tarde, tras una espectacular gira en medios en Japón, Yokoi, en noviembre de 1972, se casaría con Mihoko Hatashin, nombre de soltera, 13 años menor de edad que él, y se instalaron en una zona rural de la prefectura de Aichi. Después de haber vivido solo en una cueva durante 28 años, Yokoi se convertiría en una celebridad en la televisión y se convertiría a su vez en un defensor de la vida austera. Aparecería en un documental en 1977 llamada Yokoi y sus 28 años de vida secreta en Guam. Con el tiempo recibiría una exigua pensión con el equivalente de $300 en pagos atrasados, además de un aporte estatal vitalicio. Su último periodo de vida sería el más difícil, según reveló su sobrino, Omi Hatashin, quien se dedicaría varios años a recopilar los detalles de las vivencias de su tío político, que nunca consiguió adaptarse completamente a la sociedad japonesa moderna y de la época a la que acudió de vuelta a la misma. Y además, también se dedicó a visitar Guam varias veces. Ya en el año 1999 se le concedió una audiencia con el emperador Akihito, después de que hubiera la sucesión, precisamente en el año 1989, de Hirohito a Akihito, es su heredero, y a su juicio, la reunión fue el honor más grande de toda su vida. Yokoi fallecería en el año 1997. Curiosamente, creo que ese año también falleció Akira Kurosawa. Pero bueno, este es un dato accesorio. De un ataque al corazón, el señor Yokoi moriría de un ataque al corazón a la edad de 82 años. Sería enterrado en un cementerio de Nagoya bajo una lápida que había sido encargada inicialmente por su madre en el año 1955. La ciudad de Nagoya, en Nakagawa-tu, Tomitacho, se encuentra ubicado el salón conmemorativo de Yokoi, Soichi Yokoi Memorial Hall. Y aquí ciertamente termina esta historia con esta conmemoración respecto a este momento en el que ya se puso el contador de la medalla de bronce, plata y oro de los 3 últimos soldados japoneses ligados a la Segunda Guerra Mundial encontrados en el ámbito de Asia. Y por tanto, se puede llegar a entender que cuando encuentran una bomba en una ciudad, cuando ocurre algo derivado de la Segunda Guerra Mundial y aparecen los medios de comunicación, incluso ahora, habiendo pasado 50 años largos de ese momento en donde se encontró a Soichi Yokoi, uno puede estar tentado de decir: la Segunda Guerra Mundial todavía no ha terminado. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco a Julberobat, Peti Gelpian.